Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la actividad de la construcción respecto a su clasificación internacional industrial uniforme, como se le conoce con las siglas de CIU. ¿Sí? Vamos a ubicar en el CIU 41, 42 y 43 respectivamente. Sin embargo, vamos a ver es necesario saber qué es el CIU. Bien, como ya lo mencioné anteriormente, la sigla significa Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que no es más que una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades productivas, sean bienes o servicios. Va a ofrecer un conjunto de categorías de actividades productivas y quién es el responsable de realizar esta clasificación. No es más que la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Sí? Organización de Naciones Unidas. Ellos son los responsables de clasificar, básicamente para poder ordenarse, ¿no?, en todos los temas de producción a nivel mundial. Entonces, por ello se clasifican cada actividad, sean bienes o servicios. En este caso, nosotros vamos a hablar básicamente de la clasificación del rubro de la construcción, que está en la sección F, en donde vamos a poder encontrar tres grandes clasificaciones. En la división 41, 42 y 43, con sus respectivos grupos y sus respectivas clases, ¿no? Que es mucho más detallado, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación 41 vamos a encontrar el primer grupo, que es construcción de edificios. La división 41, luego la división 42, obras de ingeniería civil. Y tercero, actividades especializadas de la construcción. Respecto al primero, por ejemplo, en construcción de edificios, vamos a encontrar básicamente lo que, valga la redundancia, construcción de edificios. En cuanto a la división 42, obras de ingeniería civil, vamos a poder encontrar la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicio público y construcción de obras de ingeniería civil. Y finalmente vamos a poder encontrar las actividades especializadas en construcción, que son demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas y fontanería y otras instalaciones de obras de construcción, terminación y acabados de edificios y finalmente otras actividades especializadas de construcción. Esta sección va a comprender las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, básicamente. En ella se van a incluir las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. ¿Sí? Básicamente, esto vamos a encontrarlo. Entonces, todas las instituciones
a nivel nacional, por ejemplo, en el Perú, se van a ceñir en función a la clasificación de la ONU, ¿no? Por ejemplo, una de las instituciones que va en función a esta clasificación para sus trámites es la SUNAT, ¿no? La SUNAT también se va a alinear en base a esta clasificación, registros públicos y varias instituciones, ¿no? Para poder colocar la actividad en sus trámites, se van a enfocar a esta clasificación. En este caso, nosotros estamos hablando básicamente del rubro de la construcción, que es nuestro tema a tratar. Como pueden ver, vamos a encontrar las actividades de construcción de edificios, que esta actividad va a comprender la construcción corriente de edificios de todo tipo. En ella se van a incluir las obras nuevas, las reparaciones que se van a hacer a los edificios, ampliaciones y reformas, tanto de estructuras prefabricadas también, ¿no? También califican como carácter provisional. Se van a incluir la construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de servicios de explotaciones agropecuarias, ¿no? Los edificios de explotaciones agropecuarias también van a formar parte de esta gran clasificación de la división 41. ¿Correcto? Esta clase va a comprender la construcción de edificios completos, residenciales o no residenciales, por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrato. Puede subcontratarse una parte, incluso la totalidad del proceso de construcción. Entonces, si nos dedicamos a la construcción de edificios, vamos a poder, de acuerdo a esta clasificación, ver si nos incluimos, si la actividad que estamos desarrollando está dentro de esta clasificación. Y también menciona esta clasificación que se van a incluir las siguientes actividades: construcción de todo tipo de edificios residenciales, casas unifamiliares, edificios unifamiliares, incluido edificios de muchos pisos, ¿no? Que esto está de moda ahora, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces, de cabeza van a formar parte del rubro de la construcción. Y construcción de todo tipo de edificios también no residenciales. Por ejemplo, edificios destinados a actividades de producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje, etc. Los hospitales, escuelas, edificios de oficina, hoteles, tiendas, centros comerciales, restaurantes, edificios de aeropuerto, instalación deportiva de cubiertas, aparcamiento, incluido los subterráneos, las playas, ¿verdad? Almacenes, edificios religiosos, montaje y erección de construcción prefabricada. Se incluyen también las actividades de reforma o renovación de estructuras residenciales existentes, ¿no? La renovación, ¿no? ¿Y qué no está incluido? La erección de construcción prefabricada completos a partir de componentes de fabricación propia de materiales distintos del hormigón. Y aquí nos menciona que tenemos que ver la división 16 y 25. Construcción de instalaciones industriales también, ¿no? Excepto edificios. Todo lo que son instalaciones industriales, pero que no van a ser, no es un contrato para construir un edificio. Actividades de arquitectura
e ingeniería. Y también aquí nos menciona a dónde tenemos que que revisar para poder ver qué actividades no. Y actividades de gestión de proyectos relacionados con la construcción. Gestión. ¿Sí? Estas actividades no van a formar parte. La siguiente gran división que se realiza es las obras de ingeniería civil. En esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas. También la in situ de estructuras prefabricadas y la construcción de obras de carácter provisional. Se incluyen en obras de construcciones tales como, por ejemplo, si van a hacer una carretera, ya califica como construcción de cabeza, ¿no? Se ha decidido hacer una calle, construcción. Un puente, líneas de ferrocarril, construcción de un aeropuerto, construcción de un puerto y otros proyectos relacionados con vías de navegación. Sistemas, por ejemplo, de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, entre otros. Estas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrato. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que el titular de la construcción, el dueño del terreno, puede hacerlo él mismo la construcción o si decide contratar a otro, a un tercero, también en ambos casos va a clasificarse como el rubro de la construcción. En cuanto a la clasificación de obras de ingeniería, vamos a hablar acerca de la construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. Y también vamos a hablar acerca de la construcción de calles, carreteras, vías para vehículos o peatones. Entonces, si nos encontramos en este rubro o tenemos un contrato respecto a lo que estamos mencionando, entonces ya sabemos que estamos en el rubro de la construcción. Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes, túneles, asfalto de carreteras, pintura y otros tipos de marcado de carreteras, instalaciones de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares, construcción de puentes y viaductos, construcción de túneles, líneas ferrocarriles y de metro, pistas de aeropuertos. Entonces, todo estamos relacionando a esta clasificación, ¿no? De la construcción de carreteras, ¿no? Todo lo que esté relacionado, si ustedes pueden ver, al mantenimiento incluso, forma parte de construcción. No se van a incluir en estas actividades las instalaciones de luces y señales eléctricas en las calles. Para ver más detalle, aquí tenemos tenemos que ver esta clasificación SIG. Actividades de arquitectura e ingeniería, ¿no? Siempre menciona, entonces, ¿queremos ver el detalle? Podemos revisarlo. Y también lo que es gestión, no va a formar parte. Construcción de proyectos de servicio público. Esta clase comprende la construcción de líneas de distribución y edificios conexos y estructuras que sean parte integral de estos sistemas. Por ejemplo, vamos a incluir la construcción de obras de ingeniería civil relacionados como, por ejemplo, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones de larga distancia, tuberías urbanas, líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones, obras auxiliares en zonas urbanas, construcción de conductos principales, de redes de distribución de agua,
sistemas de riego, los canales, por ejemplo, depósitos, construcción de sistemas de alcantarillado, incluida su reparación, instalaciones de evacuación de aguas residuales, estacionamiento de bombeo, centrales eléctricas. Se incluyen también estas actividades, ¿no? La perforación de pozos de agua, ¿sí? También es parte del rubro de la construcción. Y también aquí tenemos algunas excepciones, ¿no? Que no forman parte de esta clasificación de proyectos de servicio público, lo relacionado a la gestión, ¿sí? Por lo demás, lo que hemos mencionado, instalaciones de tuberías, sí forman parte, ¿no? Centrales eléctricas y todo lo que hemos desarrollado van a formar parte. Construcción de obras de ingeniería civil. ¿Qué comprende? Va a comprender la construcción de instalaciones industriales, excepto edificios, por ejemplo, las refinerías, fábrica de productos químicos. Eso no va a formar parte, las refinerías van a ser calificadas como construcción, fábrica de productos químicos también, ¿no? Construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc. Las presas y los diques también van a formar parte de esta área de la construcción de ingeniería civil, ¿no? O el grupo, ¿no? Esto es la clasificación, esta clasificación vamos a nombrarlo como un grupo, ¿no? Otro grupo. Obras distintas de los edificios, por ejemplo, las instalaciones deportivas al aire libre en los edificios o zonas urbanas, también van a formar parte del rubro de la construcción. Se incluyen también actividades de subdivisión de tierras con mejora. Por ejemplo, la construcción de carreteras, infraestructura de suministro público, etc. Y también acá vamos a encontrar algunas excepciones, ¿no? Básicamente el tema de la gestión. Actividades especializadas, ya estamos ya en la división 43, ¿no? Actividades especializadas en la construcción. Y aquí vamos a encontrar los grupos y las clases, ¿no? Esta división va a comprender actividades especializadas de construcción. Obras especiales, ¿no? Es decir, la construcción de parte de edificios y de obras de ingeniería civil. Al inicio habíamos hablado, ¿no? De construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Entonces, lo que menciona esta división es que vamos a trabajar en función, va a tomar la parte de tanto de construcción de edificios como construcción de obras de ingeniería civil. Por lo general, estas actividades se van a concentrar en un aspecto común a diferentes estructuras que requieren la utilización técnica o equipos especiales, como la hinchadura de pilotes, la cimentación, la erección de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de manupuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, construcción de techos, también se incluye la erección de estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricadas por la propia unidad constructora. Las actividades de construcción especializadas suelen ser el régimen de subcontrata, ¿no? Son contratadas, ¿no? Por terceros. En particular el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la propiedad. Se incluyen asimismo actividades de determinación y acabado de edificios. Está comprendida la instalación de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para el funcionamiento de la construcción. El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica en la actividad de construcción correspondiente. Ojo, el alquiler de equipo de construcción, pero con operarios. Entonces, si alquilamos un equipo sin operario, no forma parte del rubro de la construcción.
Sin embargo, si alquila un equipo de construcción más operario, sí va a formar parte del rubro de la actividad de construcción civil. La demolición, estamos hablando del 43.1, que ya es la clase. Demolición y preparación del terreno. Este grupo comprende actividades de preparación del terreno para posteriores actividades de construcción, incluida la eliminación de estructuras existentes. Bien, entonces, si van a empezar a realizar una construcción, pero previamente se va a preparar el terreno, entonces esta preparación de terreno ya califica como construcción civil. La demolición también va a calificar como construcción civil, que es la demolición o derribo de edificios y otras estructuras, ¿no? Entonces, si queremos preparar el terreno, tenemos que demoler quizás algunas estructuras, y ello va a conllevar a que también forme parte del rubro de la construcción. En cuanto a la preparación del terreno, también vamos a detallar más clases que de repente por ahí tenemos algún contrato y como que vamos a tener duda, ¿no? Pero ¿qué es preparación del terreno? Entonces aquí esta clasificación nos va a dar mucho más detalle. Se incluyen las siguientes actividades. Limpieza del terreno de construcción. Entonces, si de pronto por ahí ganamos un contrato de limpieza del terreno, entonces sabemos que esto ya es construcción, una actividad de construcción, ¿no? Movimiento de tierra. Nos contrataron para hacer excavaciones, nivelación, ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, ¿no? Entonces, todo ello es movimiento de tierra que sí califica como construcción civil. Entonces, si nosotros hemos ganado de pronto un contrato relacionado a lo que es movimiento de tierra y estamos dentro de ello, inclusive voladura, ¿no? Por ahí escuché de que, pero voladura no forma parte de la construcción. Entonces, yo creo que aquí está ya correctamente clasificado, ¿no? Dentro del área de movimiento de tierra. Y creo que sí, la mayoría sabemos que el tema de las excavaciones, ¿no? O nivelación o excavaciones, ¿no? Lo que es maquinaria pesada, de cabeza forma parte del rubro de la construcción. De pronto por ahí teníamos una duda respecto al tema de la voladura, entonces yo creo que ya está claro, ¿no? Entonces, si somos una empresa constructora y ganamos una licitación con una empresa minera quizás, y solamente vamos a hacer trabajos de voladura, entonces sabemos que ya estamos en la actividad de la construcción. Actividades de construcción para fines geofísicos, geológicos o similares. Se incluyen también actividades de preparación de terreno para actividades de explotación de minas y canteras. Entonces vamos a preparar el terreno para hacer actividades de explotación de minas, ¿no? Esto es interesante para el tema del rubro minero, ¿no? Entonces, si solamente vamos a preparar, no vamos a construir, ¿sí? Pero ya forman parte del rubro de la construcción, porque está dentro de esta clasificación. Remoción del estéril y actividades de otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineros. También va a formar parte del rubro de la construcción. Excepto, y aquí nos exceptúa, los yacimientos de petróleo y gas. Entonces, respecto a lo que es yacimientos de petróleo y gas, no va a formar parte de construcción civil. Los drenajes. De pronto por ahí tenemos un contrato de drenaje de terreno. Entonces,
sí va a formar parte del rubro de la construcción. Drenaje de tierras agrícolas o forestales también va a formar parte del rubro de la construcción. Entonces, ¿pero qué no va a formar parte de esta actividad de construcción, ¿no? Del tema de la preparación del terreno? Perforaciones de pozos de producción y de petróleo o de gas, ¿no? Como mencionamos anteriormente. Y el detalle vamos a encontrarlo aquí. Perforaciones de prueba y sondeo de exploraciones para actividades de exploración de minas y canteras, ¿no? Las perforaciones no forman parte del rubro de la construcción, de lo que respecta a la prueba y sondeo. Perforación de pozos de agua, profundización de pozos, exploraciones de petróleo y gas no van a formar parte del rubro de la construcción. Luego vamos a pasar al siguiente grupo, que es instalaciones eléctricas y fontanería y otras instalaciones de obras de construcción. En este grupo vamos a comprender actividades relacionadas que sostienen el funcionamiento de un edificio como tal, como la instalación de sistemas eléctricos y de fontanería. ¿Qué es fontanería? Son sistemas de suministro de agua, gas y electricidad. Sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire, ascensores, etcétera, sí van a formar parte del rubro de la construcción. Entonces, si vamos a hacer instalaciones de calefacción o aire acondicionado o instalaciones de ascensores, entonces ya estamos en el rubro de la actividad de construcción. Instalaciones eléctricas, ¿qué comprende? Instalaciones de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, antenas parabólicas, sistemas de iluminación, sistemas de alarma contra robos, incendios, sistemas de alumbrado y alumbrado de pistas y aeropuertos. Se incluyen también las siguientes actividades: conexión de aparatos eléctricos y equipos domésticos, incluidos sistemas de calefacción radiante. ¿Qué no se va a incluir? La construcción de líneas de comunicación y transmisión eléctrica. Entonces, la construcción de líneas de comunicación y transmisión eléctrica, el detalle lo encontramos aquí. Y trabajos de supervisión a distancia de sistemas electrónicos. Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. ¿Qué actividades comprenden? Sistema de calefacción, calderas, torres de refrigeración, colectores de energía, equipos de fontanería y sanitario, equipos de productos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, conductores de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por absorción para el césped. Todas estas actividades van a formar parte del área de instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado. Entonces, si tenemos un contrato relacionado a ello, también ya sabemos que vamos a formar parte del rubro de la construcción. Otras instalaciones para obras de construcción, como son, por ejemplo, ya mencionamos los ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas, giratorias, pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones. Todo esto también vamos a formar parte de lo relacionado al rubro de la construcción. Terminación de edificios y acabados. ¿Qué actividades? Estas actividades, por ejemplo, la ampliación de edificios y otros proyectos de construcción de yeso y estuco para interiores y exteriores con los materiales en distorsionar correspondientes. Y las instalaciones de puertas, excepto las puertas automáticas y giratorias, ¿no? Esto está en otro rubro, pero también va a formar parte del rubro de la construcción. Ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera, instalaciones de muebles de cocina a medida escalera y acabados de interiores como techos, revestimientos de madera, paredes, tabiques, colocación de edificios y otros proyectos de construcción, por ejemplo las losas, losetas, parqué y otros revestimientos de madera, alfombras, pintura de interiores y exteriores de edificios, pinturas de obras de ingeniería civil
Instalaciones de vidrios, espejos, también van a formar parte del rubro de la construcción. Limpieza de edificios nuevos de su construcción. Se incluyen también la instalación de interiores de tiendas, casas, móviles, embarcaciones. Entonces, si vamos a hacer el terminado de algún edificio y vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre hacemos, ¿no? Se tiene que pintar, se tiene que colocar puertas, se tiene que colocar vidrios, ¿no? Para finalmente acabar con ello, estamos en el rubro de la construcción. Esos trabajos van a calificar. Y finalmente vamos a trabajar otras instalaciones para obras de construcción, por ejemplo, las actividades de construcción especializadas, como la cimentación, deshumidificación de edificios, curvado de acero, colocación de manumpuestos, construcción de chimeneas, construcción de trabajos de lugares de difícil acceso que requieran la utilización de técnicas de escala y del equipo correspondiente, construcción de piscinas al aire libre también forma parte del rubro de la construcción, limpieza de exteriores con vapor, y no se van a incluir en estas actividades el alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operadores, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos claro. Si alquilamos algún equipo de maquinaria pesada, por ejemplo, sin operador, no va a formar parte del rubro de la construcción, solo como alquiler. Sin embargo, si alquilamos un equipo con un operador, sí va a formar parte del rubro de la construcción. Bueno, finalmente eso sería todo. Ya hemos conversado respecto a la clasificación de esta clasificación internacional, ¿no? Que lo va a emitir la ONU y que va a servir a muchas instituciones, a muchos países para poder ordenarnos respecto a la clasificación de los bienes y servicios que se prestan en un determinado país. Respecto referente al rubro de la construcción, entonces el día de hoy hemos aprendido que va a estar clasificado en el CIU 41, 42 y 43, que básicamente va a estar clasificado en 3 grandes grupos de divisiones, que es la construcción de edificios, obras de ingeniería civil y actividades especializadas de construcción, que no es más que las actividades relacionadas a la 41 y 42. Bien, muchas gracias. Hasta pronto.